Bienvenidos al curso de limpieza y manipulación de datos. Soy el magíster Carlos Jaime Velázquez. En esta ocasión trabajaremos el tema de lectura de archivos en Python. Bueno, como punto de inicio es importante mencionar que cuando uno analiza una base de datos, quiere hacer un proyecto de ciencia de datos justamente con Python, muchas veces los datos se encuentran en diferentes fuentes, en diferentes formatos. Entonces va a ser importante que podamos leer los datos en diferentes formatos. Un tipo de formato muy común justamente los archivos que se puede trabajar en Python son los archivos CSV. Entonces, sobre todo separados por comas. Ese es el formato más común de importación y exportación de hojas de cálculo. O sea, muchos archivos justamente que se trabaja en proyectos de ciencia de datos están en dicho formato. Python cuenta con los códigos, con las herramientas necesarias para poder hacer la lectura y la manipulación de estos datos que se encuentran en este tipo de formatos. Asimismo, también muchas instituciones, tanto públicas como privadas, tienen sus datos en este formato, en archivos Excel. ¿Sí? En este caso, el programa Excel quizás es uno de los más difundidos a nivel nacional, donde diversas instituciones y diversos actores justamente que participan o trabajan en estas instituciones manejan sus datos en Excel. ¿Sí? Sin temor a equivocarme, seguramente más del 50% de los que se dedican al manejo de datos trabajan en Excel. Es más aún en diferentes instituciones, sobre todo públicas, donde vemos una abundante información justamente en este formato. Entonces, Python cuenta con los códigos, en este caso las sentencias necesarias para hacer lectura de datos que se encuentran en este formato. Asimismo, otro formato muy importante, también muy trabajado justamente con Python, son los archivos de tipo JSON. Sí, los archivos tipo JSON son manejados sobre todo cuando se trabajan desarrollo web, páginas, por ejemplo. Entonces, por la facilidad en el manejo, por la independencia que tiene este tipo de archivos con diferentes programas, es que suele utilizarse. Aquí justamente en la presentación, cuando revisen van a poder ver claramente que se puede traer aplicaciones diversas, por ejemplo, aplicaciones en Chrome, muchas de estas están en archivos de tipo JSON. Entonces, muchos datos que encontremos en la nube, por ejemplo, o en diferentes páginas, en este caso van a estar en este tipo. Entonces, de igual forma, Python cuenta con códigos que permiten la lectura de datos en este formato. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta lámina, un código que permite leer ese tipo de archivos, o la estructura de cómo se suele mencionar un archivo de tipo JSON, ¿sí? Donde, por ejemplo, recogemos diferentes tipos de características. En este ejemplo está mencionándose algunas características de productos, por ejemplo, por ahí también se incluye correos. Este tipo de información es muy común, por ejemplo, cuando se explora diferentes páginas de Internet para el recojo de datos. Otro archivo muy común también que suele contener diversos datos son los archivos en programas de SQL, en este caso, ¿sí? En de programación SQL. Entonces, en esta parte va a ser necesario que Python pueda leerlo, las diferentes versiones justamente que cuente SQL para el almacenamiento de datos. ¿Sí? Va a ser importante aquí, como SQL almacena muchos datos relacionales, entonces va a ser importante la lectura de esos datos, para que no se pierda ese vínculo de llaves, por ejemplo, que se trabaja en el manejo de base de datos. ¿Sí? SQL se entiende bastante o trabaja bastante, son los datos relacionales. Algunas librerías justamente para la lectura de datos en SQL, tenemos SQLite, MySQL, PostgreSQL. ¿Sí? Dice, cada una de ellas tiene sus pros y contras, dependiendo de las necesidades del proyecto que se esté desarrollando. Siempre va a ser necesario, como cualquier otras funciones que utilicen en este caso en Python, va a ser necesario instalar librerías para el manejo de ese tipo de datos. Otro tipo de archivo muy común que almacena datos son los archivos en el software estadístico SPSS. Este es un software que en los últimos años se ha desarrollado bastante.
Sin embargo, para el uso de este software se necesita contar con licencias. Y es ahí justamente donde en los últimos años los programas como R, ¿no? Python ha cobrado bastante relevancia en manejo estadístico en diferentes instituciones, universidades por ejemplo, donde se quiere contar, ¿no? con software libres que no requieran licencia. ¿Sí? Sin embargo, SPS se ha ido desarrollando constantemente, ya está en una versión superior al 28 inclusive. Entonces, en cada versión que va apareciendo, ¿no? va añadiendo cosas nuevas. Entonces, este software es muy importante para el manejo, ¿no? de análisis estadístico. ¿Sí? Diferentes técnicas estadísticas, tanto univariadas, bivariadas, multivariadas, se pueden desarrollar con el uso de este programa. ¿Sí? Entonces, Python, ¿no? al igual que R también, permite dar lectura de los datos que se encuentran almacenados en estos programas, ¿no? en CPCS. ¿Sí? Entonces, ahí podemos tener, ¿no? una data bastante pesada y todo ello. Pues, Python no tiene un problema en la lectura de estos datos. Bueno, aquí tenemos, ¿no? un código, por ejemplo, que hace esta lectura. ¿Sí? Bien, se este acá. ¿Sí? ¿No? Read SPSS, por ejemplo, permite leer justamente, ¿no? los archivos, ¿no? en SPSS. ¿Sí? Otra forma, ¿no? también es que yo pueda pasar quizás, ¿no? esa data de SPSS, pasarlo a un Excel, y luego del Excel, ¿no? leerlo, ¿no? mediante Python con los códigos para lectura de datos en Excel. ¿Sí? Hay diferentes formas como puedo en este caso, ¿no? hacer la lectura de esos datos. En esta lámina estamos viendo ¿no? la forma como se hace la lectura, ¿no? desde la web, ¿no? desde página web. O sea, adicional a lo que comentaba hace un momento, ¿no? Trabajar, ¿no? con archivos CSV, archivos en Excel, ¿no? SQL, SPSS, archivos tipo JSON. Mucha data para diferentes proyectos de ciencia de datos se encuentra, ¿no? en la web, ¿no? en páginas donde tenemos acceso o información abierta que necesitamos leer, ¿no? directamente a Python. Una alternativa sería, por ejemplo, en este caso, copiar, ¿no? Copiar y pegar estos datos quizás a un Excel, ¿no? Y de ahí empezar a arreglarlo y todo eso, pero muchas veces eso demanda un trabajo tedioso de limpieza y todo ello, ¿no? Que no está mal, ¿no? Pero a veces cuando se maneja grande volumen de datos es un poco tedioso hacer eso. Entonces nosotros con Python podemos hacer una lectura directa, ¿no? de los datos que se encuentran en diferentes páginas web. ¿Sí? Por ejemplo, una muy común es leer de páginas de Wikipedia, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en este interrogante señala, ¿no? ¿Qué hacemos lo más común? O he visto muchas veces a la persona hacer esto, ¿no? Copiar y pegar en Excel y después, ¿no? recién leer a partir de Python. Que no está mal, ¿no? Se podría hacer. Pero Python en este caso, mediante diferentes códigos, ¿no? utilizados en pandas, permite hacer la lectura de los datos, ¿no? directamente de la página web. Justamente hay una función que permite hacer eso, ¿no? Read HTML, por ejemplo, es una función que permite esa lectura directamente desde una página web. Entonces va a identificar, ¿no? cuáles son información que representa un data frame, ¿sí? Lo va a reconocer Python y a partir de esto va a hacer la lectura de las tablas. ¿Sí? Entonces ahí podemos hacer la lectura directa, dice, de páginas web. ¿Sí? Lectura directa de páginas web. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un casito, ¿no? pequeño, mire. Dice, ¿no? con import pandas, ASPD, leemos los datos de Wikipedia, por ejemplo, de esta página, miren. Dice países igual a pd.read HTML. ¿Okay? PD es una función dentro de pandas, entonces con read HTML puedo leer de esta página que está su enlace, por ejemplo, acá miren, su URL. Está entre comillas, me está indicando que yo lea, ¿no? las tablas que se encuentran en esa página. En este caso lo estoy viendo como países, ¿no? En esa página de aquí, particularmente hay una tablita de países. ¿Sí? Ahí si gusta, en casa cada uno de ustedes lo puede poner en práctica, ¿no? y comprobar. Muy bien, entonces la aplicación en esa presentación para complementar, señores, es ¿no? ver acerca de la lectura de archivos de diferentes formatos, ¿no? La aplicación en esa presentación corresponde a ello. Como cierre, para esta presentación debo decir lo siguiente, ¿no? La lectura de archivos de diferentes formatos es importante para obtener datos para resolver problemas diversos de ciencia de datos, ¿no? Aquí tenemos la lista de los formatos justamente que he mencionado en esta presentación. Señores, entonces a poner en práctica
y éxitos, muchos éxitos. Gracias.